Préndanme la luz que no veo si aquí hay sobres. Aquí encontré uno, mira. Ahí está. Hola a todos. Estamos desesperadamente buscando Resfrianex. Jorge, ahí está. Porque estoy muy resfriado y esto es genial. Sí. De veras lo digo. Pero es una recomendación a quien quiera oírla. Y con este consejo les decimos también que vamos a tener muchos temas hoy. Arrancamos corriendo porque tenemos mesa sobre economía, vamos a analizar las encuestas, vamos a hablar del 16 de julio, de la verbena, de la gala del alcalde, del 14 de julio, de la despedida de la embajadora de Francia, de la situación que estamos atravesando también en las filas, en la gasolina, que forma parte de la evaluación económica, mucho en el menú. Sí, y que ya está acá la misión de observadores de la Unión Europea para observar la limpieza de las elecciones. Tienen un centenar de personas que van a venir, nos han contado antes, durante y después de las elecciones. ¿Y qué más? Que me encanta estar con Radio Cutipa, estuvieron en un concierto justamente en extraordinarios, ¿eh? Genial, y yo vuelvo a agradecer a Radio Cutipa permitirnos utilizar esto. ¿Le subimos un poquito el volumen? ¿Le subimos un poquito el volumen? Pero yo quiero decir, genial, René Hamel con su, ¿cómo se llama? Con la quena, la himilla, el conejo con los ¿cómo se llama? Arce, Manejando la instrumentación, este muchacho Iturralde, un fenómeno. Un fenómeno también, ¿verdad? Y la Emilia que canta. Bárbaro, bárbaro, nos hicieron quedar. No, pero aparte te digo, son un conjunto de nivel internacional. Sí. Es un producto for export de Bolivia. Al punto que actuaron junto a Cali, un invitado de Francia, y la gran Luzmila Carpio. Si nos apuramos, podemos mostrar unos videitos que hemos hecho. Vamos a la... ¡Qué personalidad! A la imagen. Luzmila Carpio, no, Dios. Luzmila Carpio, nada se parece a ella. Impresionante. Vamos a ver lo que ha hecho Víctor Hugo Romero. Ahí está, ¿no lees? Sí, no está fácil crecer en las encuestas. Ahí está, hoy vamos a hablar de esto. Trepando como puedan, y hay algunos que ni del 2% pueden pasar. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Enseguida. Vamos a la pausa gracias a Resfrianex. Tómate tu Resfrianex, que se prepare el mate. Y enseguida arrancamos junto a Horst Greve. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Resfrianex comprimidos tradicionales. Resfrianex, siempre contigo en cada momento. Muy bien, estamos ya en La Guarida. Estaba viendo esos adelantos. Recomiendo seguir los ciclos de cine en Abya Yala. Fin de semana, de verdad que pasan buen cine, distintos ciclos. Yo los sigo, ya siento que ni necesito tener cable con Abya Yala. En Abya Yala y en La Guarida ya están nuestros amigos, ya son de la casa. Omar Velasco a mi lado, Horst Greve a su lado, gracias por estar acá. Ya ni siquiera necesitan la llave. Lo que sí necesitan es un poco de agua. Yo les voy a invitar un poco de agua. Y así aprovecho y devuelvo el mate a Jorge, que no tomó su Resfrianex todavía. Cuando tengamos auspicio de algún café, les voy a invitar un rico café o un té de frutas. Estamos en eso. Mientras tanto, agüita, pero bajo un techo seguro. Hablando de techo, yo quiero contarles a Omar y a Horst que tenemos un techo seguro, además del techo de Abya Yala, este techo. Miren, voy a tomar la casita y la voy a mostrar. A ver, Ángel, vamos a mostrar a Omar, a Horst y a nuestros amigos. Parece una casa de alacitas, ¿no?
Muy parecida, buenos Sí. días. Y Yo estoy bienvenido. enamorado de eso por el concepto Sí. que tiene. Fíjense esto. ¡Tatán! Sale el techo y ¡tatán! Les muestro a ustedes y les muestro a nuestros Ustedes pueden decidir amigos. qué quieren adentro. Si 3 habitaciones, una habitación, Una una biblioteca. sala, ¿no? Eso te lo arman. ¿Eh? ¿De qué material se hace? Es un material, digamos, en seco, material en seco, es un material resistente hasta 200 kilómetros por hora del viento. Y eso deben ser Placas. placas. Sí. Y con las Efectivamente. placas Sí, y de se hace hecho, como... Exactamente. rompecabezas ahí, se los coloca como uno Tenemos quiere. una imagen, gracias por la pregunta, Horst, son estas casas Se llama ARPA, construcción modular. que van a llegar prontito Bien. y van así, miren. eso Además, es. lo que a mí me gusta de esto, porque soy muy impaciente, es que lo hacen para ayer, o sea, en horas, ¿no? 8 Eso me horas parece muy te interesante. instalan eso. En 8 horas, Lo que necesitas es el terreno. el terreno. La Pero yo- plata para comprar el terreno y la casa, yo me pregunto Claro, pero- si se puede hacer, por ejemplo, con un financiamiento. Si uno no tiene los ahorros, ojo, hay gente, esto me comentó una amiga que trabaja en esta movida inmobiliaria, que una manera de proteger los ahorros es un inmueble, porque Sí, la totalmente. gente ya no quiere bolivianos, la gente compra dólares, sobre todo euros, algunos. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace uno para proteger su plata? La traduce en un departamento, en un terrenito. Creo que es la mejor manera. una casa. Sí, es una buena manera, ¿no? Les pregunto a los economistas. Dice el dicho, el casado casa quiere, y en Bolivia todavía el déficit habitacional es muy grande, principalmente de la gente joven, que es gente que en realidad podría tener acceso a una casa, pero probablemente no se le da las condiciones. Y hoy, como ha subido tanto el costo de los materiales de construcción, o sea, encontrar estas soluciones habitacionales digamos, muy sintéticas, muy preparadas, yo creo que es una opción Y tener interesante. cuidado. Esta misma amiga que trabaja en estos asuntos, en esta movida inmobiliaria, me dice que ojo incluso con lo que uno compra, porque como los edificios están apareciendo como champiñones, algunos están siendo fabricados así con palitos de fósforo, por decirlo de alguna manera, y se necesitan estas construcciones sólidas. No, pero aparte, ¿Qué dices, Jorge? esto tiene una posibilidad de inversión inmediata. ¿Por qué? Vos tenés un terreno, comprás esto que está en alrededor de $15.000. Si tenés la plata para invertir, $15.000, te lo colocan y a los 10 días la tenés alquilada y te empieza a rentabilizar. Sí, aunque Bueno, los alquileres han bajado Digamos también. que no a los 10 días, porque lo que sobran en este momento en la ciudad, por lo menos, son los departamentos vacíos, Así Es lo es. que decía Claudia. de todos Así los es. niveles. Sí, Están porque mucha surgiendo gente como ya pensó champiñones, eso. como hongos. Así es. Casas, porque en Bueno. primer lugar hay gente que se está yendo, vende su casa, se va o quiere alquilar la casa, se va a un departamento y la casa entra Ahora, en ¿qué alquiler. falta? ¿Qué Falta regulación ¿De dónde viene esta regulación, Horst? de la alcaldía. Es su responsabilidad verificar que no se construya donde no se debe, porque la ciudad es muy frágil. Es una de las ciudades más frágiles de Bolivia, con ríos subterráneos, con subidas y bajadas, terrenos Claro, del por esnables, desmoronamientos. por todo eso. Entonces, Y las construcciones ilegales, ¿no? Claro. Gran porcentaje, nos bueno, dijo esto Roxana entonces Pérez vemos del las Castillo, laderas son que están ilegales. construidas a la quete, Sí, ¿verdad? como se ha podido, Sí. desordenadas, sin que nadie coloque ahí las mínimas condiciones para recibir servicios básicos, etcétera, etcétera. O sea, ¿Verdad? no es así nomás. No es así nomás. Lo que es Y así esto no nomás, puedes tener en medio de una cantidad de edificios, no lo puedes poner en la Plaza Baroa. No, por supuesto. Tienes que tener los terrenos habilitados para hacer urbanizaciones de esta clase. por ejemplo, o hay gente que tiene un terreno más lejano, que quiere, por ejemplo, como decimos en La Paz, abajo, ¿no? Abajo me he comprado un terreno y ahí sí, como una casa de campo también, Ya. o como dice Pero en la Horst, historia un lo que ha marco. pasado en La Paz es que muchos gremios han comprado terrenos grandes y han construido por eso se llama el barrio del periodista, por eso hay barrio bancario, por eso hay una serie de barrios de empleados públicos y demás, Ayer de los fuimos a un militares, barrio, el barrio gráfico. claro, de los gráficos, Ayer fuimos, obviamente. sí, donde está el letrero de La Paz, a la gala de la Claro, alcaldía, ya les claro, contaremos. claro. y Esa sí, es la ahí historia está. de La Paz también. Perdón, antes, Omar, la llave la circularemos, porque ya que estamos hablando de tener
casa propia, nosotros tenemos casa propia y ustedes tienen la Horst llave. ya la conoce, Omar también. Sí, Ok, muchas gracias. Con esto voy a... Es la llave de la bienvenida. sí. Perfecto. ¿Qué vas a hacer, Horst, con esa llave? Abrir un poquito a la esperanza. Sí, Muy bien. hace falta, Muy bien. hace falta. Bueno, de nuevo la llave aquí en la Sí, mano. ¿Qué abrirías, Omar, con esa llave? Con esta llave voy a abrir esa nueva habitación, porque necesitamos casas. Sí. Hoy, y tú lo has dicho muy bien, los bolivianos tenemos que ver formas de proteger nuestro ahorro y invertir en una vivienda, invertir en una casa, es lo más, es pensar en el futuro. Verdad, verdad. Y diálogo político para poder encontrar soluciones económicas. Aquí lo hemos dicho muchas veces, acuerdo político para comenzar a diseñar nuestra casa económica segura en Bolivia. Sin acuerdo político es muy difícil, pero es casi impensable en estos momentos pensar en un acuerdo político. Por eso, nuestro primer tema en esta mesa es el resultado de las últimas encuestas. Salieron las encuestas de El Deber, las podemos mostrar, así ponemos ya sobre la mesa estos primeros resultados. A ver, ¿qué tenemos en nuestro cuadro? Esas son las encuestas del Deber, ¿me corrigen por Sí. favor? ¿Sí? Sí, esas son Sí, las del Deber. Esta es la del deber. A ver, Samuel Doria Medina, 21.76%, Jorge Quiroga, 20.70%, el candidato Manfred Reyes Villa, 10.01%, Andrónico Rodríguez, esta es la noticia, 8.26%. Y perdió el tercer puesto. Sí, y está en bajada. 4.8 para Jaime Dunn, que ya no está, pero allí sigue apareciendo en el apoyo. Rodrigo Paz Pereira, el 4.04%. Johnny Fernández, 2.45%. El candidato del oficialismo, Del Castillo, exministro Del Castillo, 1.92%. Otra candidata oficialista también desde el municipio, Eva Copa, con el 1.14%. Y el último candidato, Pavel, el apellido, ¿me ayudan? Ya no alcanzo, ni con mis nuevos lentes, 0.36%. Blanco, que no son datos menores, Blanco 14.76%, sí, Pavel Aracena. Blanco 14.76%, nulo 4.48%, el voto indeciso 5.31%. Ese es el resultado de la encuesta. Yo quisiera poner esto como mantel, Horst y Omar, para que Pero nos digan... digamos que esta es la del deber. Es la que del no deber. son los mismos guarismos que la de Red No, Unitel, pero que la yo dio el quiero domingo. poner la del deber porque hemos hablado un poquito de la encuesta de Unitel. Vamos por esta, luego nos vamos a la de Unitel y hacemos el trabajo comparativo. Mira, Horst. si tú ves esto a 30 días de las elecciones, el asunto está sumamente complicado porque el primer lugar no está definido. Es 1% de diferencia, que es lo que mantiene Samuel casi en todas las encuestas, ¿no? Que está dentro del margen de error, en primer lugar. Tienes 25% de indecisos. El único indeciso que ya ha definido es el nulo, pero los otros son indecisos que volcarán su voto. Que pueden votar, que pueden no votar y que pueden votar por cualquiera. Así es. O nulo. Entonces, Por eso, no votar. ¿qué o nulo. pasa? Tú tienes una derecha que alcanza aproximadamente al 50% en la suma de los tres primeros. Horst está poniendo en la derecha a lo que llamas Horst derecha, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Sí, Villa. señora. Lo digo Y porque, después- por ejemplo, Amparo Vallivian le ha dicho masista, pero tú los pones en la ¿A derecha. quién le ha dicho masista? A Manfred Reyes Villa. Ah, no, pues debe leer más la historia. Entonces, lo que llama la atención es que Andrónico no despega. Un voto de la nave, Sí. digamos, Horst, estrella. disculpa, antes de pasar a Andrónico, al sumar estos tres candidatos,
¿Dirías que por lo menos en el caso de Doria Medina y Quiroga se ha alcanzado un techo o está todo por definir? Bueno, están trancados en ese nivel aproximadamente entre 18 y 20 desde hace 3-4 meses. No es una novedad, lo cual quiere decir que entre los dos no están logrando aumentar el área demográfica de su convocatoria. Están en el mismo ámbito que yo supongo que casi la totalidad de ese voto es urbano. Ahora sí, vámonos a Quiero hacer una Andrónico. corrección, te corrijo en una cosa, Jorge. Lo que nosotros podríamos denominar la derecha, que son Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Vila y también Rodrigo Paz, entre los cuatro suman el 56%. Claro, está bien. Con esto de la derecha y de la izquierda es una convención que viene de muy lejos. Probablemente haya disquisiciones que se puedan decir quién está un poco más a la derecha, un poco menos a la derecha, pero en general el bloque que en ningún momento votaría por el MAS. Bloque anti-MAS, sí. Es 56. el bloque anti-MAS, 56%. Ahora sí, vámonos a Andrónico. Andrónico ha bajado. En las expectativas de anteriores encuestas estaba más alto, pero era una asignación de una votación a uno que no había entrado todavía a la carrera electoral. Entonces era una especie de deducción, un resultado deductivo, no tanto por la verificación de una favorabilidad hacia él. Y todavía falta qué va a pasar con el voto de Dunn, que al haberse bajado después ha dejado a su partido, que también se ha salido de las encuestas, Sí, ya no va a estar. Se quedó sin muñeco, ¿no? Sin candidato. Claro, pero por ahí empezó Dunn. Su primer contacto fue con Uriona y después se ha ido a darle la vuelta a todos los demás, haciendo consultas, ofertas, etcétera, especulación. Sí. Bueno, Horst, quisiera preguntarte, y lo haré a Omar también, factor Mariana Prado, que estuvo en discusión, que si se bajaba o la bajaban, no, ¿habrá tenido algún eco acá en estos resultados o todavía es muy temprano? yo creo que Mariana Prado no es determinante para los resultados estos, porque lo que ella puede contribuir con su imagen, con su experiencia, con lo que ha sido en la vida y demás, qué sé yo, serán 2%, 1%, no contribuye más. El grueso de la votación de ese binomio es el andrónico. Y podemos seguir con Horst que termine la lista, y sí. pasamos a Omar, ¿sí? Y después le decimos a Omar. Entonces, tenemos ahí 3 alcaldes. Tenemos un alcalde que confirma su primer lugar, vamos a ver en otra gráfica, que es Manfred Reyes Villa, que es triunfador en Cochabamba, claro, pero ahí se queda. O sea, está muy segmentado el voto en esta encuesta todavía, que yo creo que es más o menos lo que pasa, salvo el 25% que en algunas otras encuestas es mayor de la indecisión. Sí, creo que hay un dato que no podemos soslayar. Es la primera encuesta en la que Andrónico Rodríguez se cae del podio. Así es. Es la primera. Y ya el domingo en la encuesta de Unitel ya había bajado mucho su porcentaje, de 14,5 a 11,2, una cosa así. Bueno, volvamos a la Ahí está, encuesta. esta es la de, pero la antes, de Unitel. No quiero desordenar, por favor, vamos a la del deber, porque yo quiero terminar con la percepción de Horst, estaba en los alcaldes, y luego preguntarle a Omar sobre esta última, Claro. y luego vamos al plano comparativo. Tú tienes que el voto de los saldos del MAS aproximadamente es 12%. Si sumas Andrónico, del Castillo y la Eva Copa, es 12%. Ahora el oficialismo mal, ¿no? Bueno, por eso, es que aquí viene... 11%. ¿Qué es? Lo que hay que hacer es preguntarse por qué esa distancia de el conjunto de los candidatos respecto a la ciudadanía, respecto a la población y a los que van a ir a las elecciones. Entonces, algo tiene que explicar esa ausencia de una claridad en elegir líderes para una situación tan compleja en el país.
Bien, ahora sí, Omar, ¿firmas todo lo que ha dicho Horst o tienes una mirada diferente de esta primera capa de las encuestas del deber, reitero? Bueno, sí, en franqueza yo discrepo con la opinión de Horst y por supuesto también con la misma encuesta, pero Horst, no somos un país de izquierdas y derechas, sino de clases populares mayoritarias que hoy se han olvidado de gobernar para ellas. Yo lo que veo que es muy importante de entender que esta radiografía de la supuesta preferencia electoral boliviana en realidad no se ve en las calles. Parto digamos, identificando yo que hay dos tipos de fenómenos electorales que no se ven en esta papeleta. Lo que yo llamo el voto frustrado y el voto oculto. El voto frustrado tiene que ver porque hay dos grandes actores que no están formando parte hoy de esta encuesta, que tiene que ver, y lo ha dicho uno de ellos, Horst, con Jaime Dunn, pero también está Evo Morales. Por supuesto. Estamos hablando de las izquierdas y las derechas más radicales, que al no participar han de alguna forma reducido el espectro electoral. En segundo lugar, tiene que ver con el hecho... Perdón, Omar, detrás de esto que acabas de afirmar estaría la explicación de este voto o de esta intención por no intención de voto, en realidad, los indecisos, nulos, blancos. Esa es buena pregunta. En realidad ahí está el voto indeciso, ahí está el voto probablemente blanco, porque o sea, hay un espacio de la población que no se siente representada en la papeleta, y eso hay que decirlo con claridad. Pero también hay otro fenómeno, repito, este es el voto en realidad oculto. El voto oculto son aquellos electores que no quieren revelar su preferencia electoral, y no lo hacen porque hoy tienen una suerte de hostigamiento, una suerte de acoso a decir por quién voy a votar, porque también se ha creado una campaña del miedo, una campaña de decir de que si yo estoy de acuerdo con, digamos, el proceso de construcción del Estado plurinacional, soy un masista. Y eso obviamente a la gente le ha generado una estigmatización en el voto. Se ha hecho una mala palabra también. Exactamente. Y en el tiempo, obviamente, hoy lo que se está haciendo es inflar ciertas candidaturas con porcentajes que están desproporcionados, porque sus techos históricos de algunos de estos señores, o sea, ya han llegado Omar, a su techo. ¿estás diciendo que se están inflando las encuestas? Yo lo que veo es que en realidad ya han llegado a su techo y el voto que se están disputando es un voto dentro de su espacio reducido de electorados. Por tanto, en realidad, hay yo creo una suerte más bien de subestimación del voto social popular, que no se ve reflejado hoy aquí en esta encuesta. Y entonces, ¿pero por qué? Porque los bolivianos tenemos 4 formas de votar. Votamos de forma visceral, porque hoy la situación económica nos ha afectado, está dañando nuestro bolsillo. Eso se va, por supuesto, a reflejar en las elecciones, por eso principalmente el candidato que representa al MAS es el que tiene una de las votaciones más bajas. Pero tú tienes también el voto que representa, por ejemplo, el tema de la, digamos, de la simpatía, el voto, digamos, vinculado a, digamos, a la condición más de querer hacer justicia, porque los bolivianos somos también hormonales, queremos hacer justicia con nuestras manos. Yo creo que la elección va a ser una forma de querer generar esa sensación, pero más allá de estas cuestiones, votamos por un sentido étnico-cultural, porque votamos con la vista, porque tú en esa papeleta tienes a un casi 90% de los supuestos candidatos que representan a una parte del país. Y eso obviamente se va a ver reflejado en el momento del voto, porque yo no creo, y termino esta idea, de que haya este supuesto voto castigo hacia el movimiento al socialismo, porque aquí hay una confusión. Estamos hoy frente al fin del MAS como partido, como sigla política, pero no dentro del fin del proceso de cambio que supera a una sigla política. Por tanto, yo no creo que una parte de la población vaya a votar en contra de sí mismo, en contra de su condición étnica, cultural. Y eso yo creo que es lo que hoy eso es lo que dijo Andrónico. Si no creo que el trópico le vote a la derecha. Sí, pero miren cómo está Andrónico. Sí. A ver, pero déjame una cosa, un bocadillo, por Dios. Yo digo esto, la estigmatización, Omar, es de acuerdo a quién gobierna. Cuando gobierna el MAS, la estigmatización es para la derecha. Y cuando gobierna la derecha, o va a ganar, supuestamente, como en este caso, la estigmatización
es para el masismo o la izquierda. Es Eso cambia de color de acuerdo a quien manda. Está bien, No, pero mi hoy vocabulario, está, porque hoy yo está quería- del lado de la oposición. Yo Eso es lo quería que hacer quería referencia decir. y por eso quería intervenir urgentemente, porque yo no veo en esta frontera, Horst, Omar, no veo en el fondo esa diferencia que plantea Omar, porque hablar de izquierdas y derechas en el contexto boliviano coincide en gran parte en hablar de estos movimientos populares o sectores populares Claro. y los otros. Creo que no hay una diferencia ahí. Y luego tampoco veo una contradicción en el análisis que hace Horst de este abanico que plantea el resultado de la encuesta del Deber con estos dos polos que tú has tomado. No entra en contradicción. Creo que el análisis que hace Horst es válido. Es que no somos un país de derechas. Y se incorpora. Claudia, no somos un país Pero de hemos derechas. votado Pero él por no ha dicho que derecha, sea- pues por perdón. favor, y el voto de aquí hay Banzer. una cuestión que No, está por en las favor. encuestas no Pero están actualmente, yo reflejando termino la realidad. idea, lo que- Son los deseos de algunos candidatos que quisieran que el país No, fuera no, así. no, pero a No, ver, no, a lo no, que no, decía Horst, ¿qué dijo Horst? Que estos tres candidatos formaban parte de la derecha, le puso esta o bloque antimás, quedamos Ya. ahí. Y lo que tú hiciste solamente en esta imagen es plantear estos dos elementos que creo que sí vale la pena plantear, que es la candidatura de Dum, que con un poco más de tiempo y campaña, Dum podría haberse hecho más imponente en su intención de voto, en la intención de voto del grupo que le sigue, y Evo Morales, que sin duda es ese factor de poder que no está, ¿no es cierto? Porque barrieron, no voy a entrar en las causas porque nos vamos a terminar de enredar, pero hay dos candidatos que han sido barridos, Evo Morales y Jaime Dum, y son dos candidatos que habrían movido, pese a las tendencias de los perdón, medios y son los dos políticas. candidatos principales. Si entran en la Eso no discusión... lo dije yo. Yo lo Bueno, digo. a ver. Si entran en la discusión Evo Morales y Jaime Dum, ¿salen primero y segundo? O No por estoy ahí? seguro, no estoy seguro. Yo creo que el pueblo está claramente sufriendo las consecuencias de un pésimo gobierno y que eso no se traduzca en una duda sobre el futuro para volverle a dar el voto a la misma gente, creo que es una ingenuidad. Pero ahí viene el Es voto una cultural del que habla Omar Velázquez. No creo que sea tan en bloque y ciego, que sufran todas las consecuencias que están sufriendo en este momento y que todavía digan, no, por nuestros jefes vamos a seguir votando, No, ni por siquiera nuestra en nuestros comunidad. La líderes. derecha Omar, ahí nacional- viene cuando tú dices, Sí. la gente vota por quienes se parecen a uno, nos parecemos más, yo me parezco más a Eva Copa que a Tuto Quiroga, por favor, y mucha gente dirá lo mismo, pero no estamos reflejando esto en este Alineados. Regálame eso. un minuto. Mira, lo que yo veo es que esta fotografía no se va a pintar el día de las elecciones. Yo estoy totalmente seguro, lo digo aquí, y vamos a tener la Pero esto grabación es muy para interesante. recordar. Y entonces, ¿qué pintura veríamos? Porque, de nuevo, estamos subestimando el voto popular, el voto de la gente que no quiere que retornemos al pasado, porque todas esas caras que están pintadas en la papeleta no van a volver a postularse en adelante. Esto, más allá del tema, de nuevo, ya cultural, más allá del tema ideológico, este es un cambio generacional, porque lo que está pidiendo la población son nuevos actores políticos que las izquierdas y las derechas Pero, no les han sabido. Omar, Pero Omar, en eso no están diciendo los números. Pero es que por eso, esos números le mienten al país, no le están diciendo lo que realmente Bueno, se vive a nivel de, es que uno tiene que hacer calle, no solamente son estos foros, no solamente es pensar de que para hacer política hay que, digamos, debatir en estos espacios de medios de comunicación masivo, pero yo quiero cerrar porque también han hablado de, digamos, de la candidatura de Mariana Prado. Yo creo que Andrónico y Mariana son la única candidatura que mejor se complementan, pero por favor, o sea, estás hablando primero de el binomio más joven, los chachaguarmis, porque tienen digamos, esa cualidad. Estás hablando de un Andrónico que tiene experiencia en el legislativo y busca el ejecutivo, una Mariana que viene del ejecutivo y va al legislativo, o sea, ese grado de complementariedad, yo digo, no veo en las otras candidaturas, y tratar eso de minimizar y decir, es que lo que pasa es que la candidatura de Andrónico nunca ha despegado o recién está comenzando, yo creo que es, pues de nuevo, esa ingenuidad de pensar que la población no sabe por qué votar. Sí, estoy de acuerdo, perdón, Horst,
tienes razón. Y esto se ha comentado en otros ámbitos de análisis político. Es bárbaro tener a un cachamoso joven formado en el ámbito del movimiento popular, y luego tienes Mariana, muy guapa, muy formada, estructurada, jóvenes, nuevos. A mí me parece bárbaro, pero mira los números, es decir... Yo creo que bajan en lugar de subir, sí, cuando se acerca la elección. exacto. no nos vamos a poder poner de acuerdo, porque sencillamente lo que acaba de hacer Omar es propaganda. No, te equivocas, Jorge. Entonces, usted viene haciendo 20 años propaganda y lamentablemente los Pero resultados nunca hecho, les han acompañado. pero yo no he hecho propaganda Jorge, electoral. No. Nunca. Yo estoy diciendo de que se necesita un cambio generacional. Ya, y pero- en esa pero papeleta, ya ha el único fijado- que te da un cambio generacional Yo es una estoy de acuerdo, Omar. Yo estoy de acuerdo ¿Creemos contigo. Yo en no la estoy haciendo ideología o propaganda. creemos en la evidencia? No. Más allá de la ideología, en términos de marketing político, porque yo he escuchado especialistas en marketing político de la derechísima que me dicen, bárbaro lo que tú dices, es bárbaro. Andrónico y Mariana Prado lo tienen todo. Yo me voy a los números, porque ya si dudamos de todo en las encuestas, digo, a menos que haya una gran sorpresa y el 6 de agosto Omar nos dirá, les dije, miren este resultado, pero a la luz de estas encuestas no ha funcionado. Esto que políticamente debería haber ¿Qué funcionado. encuesta ha funcionado, Claudia? Si tú te remontas al 2019, cuando el grupo Garafulic ponía a Carlos Mesa de primero con una diferencia por encima de Eso Luis sí. Arce, el 2014 cuando Doria Medina aparecía punteando incluso por encima de Evo Morales. Perdónenme, pero cuando hablan de fraude electoral, primero vayan al fraude de las encuestas, porque realmente en este país se cree ingenuamente que manipulando las encuestas se va a manipular el voto. Esto no ha ocurrido antes y yo creo que falsamente se está creando una expectativa de que las derechas van a lograr generar una mayoría parlamentaria, que es lo que los números están mostrando. Yo quiero decir una cosa. ¿Vos sabés cuál es el mayor valor? ¿A qué valor le da mayor importancia el ser humano? Al valor estético. En este caso, Andrónico es un apuesto, Mariana es una linda, son jóvenes los dos, hacen una foto que es espectacular. Hay que ver hasta dónde llega eso. ¿El problema cuál es? El problema es que no tienen discurso. Hasta ahora nadie sabe cuál es el discurso. No se presentan. Yo lo que veo, Jorge, Eso es la pero campaña y aparte más otra cosa, golpeada. voy a lo que dice Claudia. ¿Te das Todo el cuenta? mundo cuando arrancó con 15,4, que era el arranque de Andrónico, dijo, bueno, este llega a 25 y subiendo, y está en 8. Este es el problema. Hace 4 meses atrás, en el mes de marzo, la primera encuesta de Zeduno le daba a Andrónico el primer lugar por encima de Tuto Quiroga, por encima de Doria Medina. Llega la segunda encuesta y resulta que todo se había invertido. Entonces uno se pregunta qué ha pasado en 3 meses para que lo haya hecho tan mal Andrónico, porque en realidad Andrónico lo único No lo que hizo, ha tenido no es que lo hizo es mal, no de lo hecho hizo. salir. Tuvo una salvaje Claro. pelea con el líder Evo Morales. Y eso quiero, me parece poco. es que no. Lo que hay que entender es que ha sido primero la candidatura que más tarde ha ingresado a la arena política, porque ha sido la sigla que ha estado en duda prácticamente hasta el último momento. La propia candidatura de la vicepresidencia también estuvo ahí entre telones. Por tanto, o sea, yo creo que no es una candidatura similar a las otras, porque te digo, yo lo que he visto, por ejemplo, el día de ayer, mientras los candidatos tradicionales hacían estos foros económicos, repito, tú lo encontrabas a un Andrónico Rodríguez almorzando en el mercado Yungas, comiendo con lustrabotas, relacionándose con la gente. Ah, y Porque Doria es que- Medina también come con No, los lo que- en la campaña Sí, todos no, pero comen. a él otra nadie vez. le van a creer, Es porque verdad. hay una diferencia. No es servir un plato Es de otra comida vez de lentejas propaganda. para sacar una Es foto. otra vez A ver, propaganda. Si tú no has pasado hambre, no tienes derecho a hablar de pobreza, porque eso es pura hipocresía, José. No, Ah, ¿sabes qué? por No, eso es favor. campaña política. Yo he Es visto campaña. a los Por eso, candidatos, eso es lo que hace Doria. los vemos besando bebés No. en Doria las plazas. Doria Eso está es sirviendo un típico. plato de comida Sí. a una señora, eso ha salido Ahora, público. ¿podemos? Y eso es una vergüenza. Podemos Perdón. poner la Por favor. encuesta. ¿Podemos? Un segundo le voy a pedir por qué. ¿Por qué? Vamos a poner la encuesta ahí. Mire, de acuerdo a estos resultados, si estos resultados se dieran, es primera vuelta, los dos de la derecha. Es decir, gana la derecha y maneja el país los próximos 5 años. Según estos resultados. Y eso es lo que no estamos analizando. Sí. Es decir, el primero de la izquierda, ¿qué podría ser? Andrónico no está ni cerca. En esta encuesta, reitero, en esta encuesta.
Y una cosa que tenemos que decir, que con respecto a la de Unitel del domingo, que las dos me merecen mucha seriedad a mí, hay una pequeña diferencia. Sube al tercer puesto Manfred Reyes Villa y queda cuarto por primera vez Andrónico. Mucha gente con la que he hablado, que sabe mucho, consultores y demás, dicen que Andrónico va a tener una suba impresionante. Yo quiero decir algo más sobre esto del bloque popular, porque acompaño en primera instancia la reflexión de Omar. ¿Sabes dónde me separo de tu lectura, Omar? Sí. Cuando miras lo sucedido, ya ni siquiera hablemos de la derecha, que si son conocidos, son blancos, son feos, lo que tú quieras. Creo que la candidatura Andrónico y esta desinflada no tiene que perder de vista las broncas intramacistas. Ni siquiera miremos a Doria, a Quiroga. ¿Qué ha pasado en este último tiempo con Andrónico? Además del cuestionamiento a su candidatura a Mariana Prado, desde ciertos sectores, obviamente, ¿qué ha sucedido? Las piedras que se están lanzando dentro del propio bloque popular que ha sufrido hambre, que forma parte de un bloque que vota por sí mismo, que busca el cambio. Si se han dicho de todo, no pierdas de vista, porque tú mismo has planteado junto a Dunn el voto o el liderazgo extremo de Evo Morales. Si Evo Morales le está diciendo lo más elegante que le ha dicho es traidor, ¿tú no crees? Y lo que Eva Copa le dice a Evo Morales, que se cruza la calle si lo ve, del Castillo, que no solamente le dice, ¿no? Si Evo Morales no puede salir del Chapare, es por políticas del propio oficialismo masista. Entonces, si tomas en cuenta las flechas que corren entre ellos, yo sí veo que se están haciendo un daño intestino brutal. Son flechas que corren así entre ellos, pero hay un hambre que viene de abajo, que la crisis que es causa de este bloque. Porque en realidad tú ves, Andrónico, digamos, ha recibido los ataques de Evo, pero Andrónico no ha respondido a esos ataques con la misma... Porque está en campaña. No, porque yo creo que Andrónico ha entendido que para poder gobernar necesita tener diálogo, no solamente al interior del masismo, también con la oposición, porque yo creo que esto es muy importante. Quien quiera gobernar este país tiene que tener cultura del diálogo, no puede ir y confrontarse con sus símiles. Yo creo que esa es la diferencia que hace Andrónico y Mariana, porque tú hablabas de Mariana ha recibido golpes muy fuertes, sí, incluso dentro de la propia estructura. Nuevamente, ¿cuál ha sido la actitud? Ha sido una actitud totalmente distinta, decir, miren, nosotros hemos venido a proponer, no hemos venido aquí a recibir, a contraatacar con las mismas armas. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender en política, porque estos debates a los cuales estamos yendo, se están recordando sus pasados oscuros, se están diciendo, esto me has dicho, esto, sí, o sea, no son debates proactivos. O sea, si realmente queremos generar un cambio en la política, parte de que no nos ataquemos. Hayan diferencias hoy, por ejemplo, entre yo y Horst, que eso no nos separe y seamos dos bolivianos que, aunque pensemos distintos, podamos compartir un mismo set y podamos tener ideas distintas. Claro, pero hay que poner el nivel del diálogo, ¿no? Si tuviera base todo lo que estás diciendo, yo te vuelvo a preguntar. Y mira, el nivel para discutir con evidencias, no con ideología. Todo lo que tú haces, aunque no te guste, es propaganda. Jorge, luego solamente que usted piense lo mismo, pero mire, entre usted y yo hay dos miradas de Bolivia que no son ideológicas, son generacionales. Y eso cuesta a veces entenderlo, porque usted puede tener una mirada distinta a la mía, pero yo estoy hablando a ese boliviano que hoy nos está viendo. Pero que tú le estás hablando. Claro que sí, porque yo estoy tratando de pensar en esa nueva Bolivia, Jorge, no en la Bolivia de los años 90, que ya hemos vivido, ya sabemos cuáles son sus consecuencias. Entonces yo represento a los jubilados. No, yo creo que las ideas del pasado, si son buenas, hay que recuperarlas. La evidencia empírica que usted pide son las privatizaciones, son la llegada al Fondo Monetario. Eso tiene que ver con eso. Pero esa es la evidencia empírica que pide Jorge. No, pero ni siquiera hemos entrado ahí. A ver, empírica de los últimos meses. Yo creo que nos estamos desordenando. Nos estamos desordenando, sí. Estamos desordenando. Yo voy
Yo voy al margen de las diferencias que yo las tengo, con Omar, con Jorge, ni qué decir, tenemos lecturas diferentes, pero hoy a partir de estas miradas estamos mirando los números y a eso voy a Omar, a menos que tú digas, mira, estas encuestas realmente ha venido alguien y le ha metido 21, 22 como ha querido. Y ahí sí ya... Y hay denuncias de plagio, hay denuncias de grabaciones, han comprado a personas para que puedan, a los supervisores de estas encuestas, para que puedan reproducir. Pero si los propios candidatos de oposición están criticando de que el candidato que está mejor posicionado ha pagado. O sea, esta es digamos, la campaña más cara para quien lleva el liderazgo de los votos. Hablando de dinero, ojo, porque el dinero corre por todo lado. Yo creo que Samuel Doria Medina algo de dinero tiene para la campaña, Tuto también, Manfred también, pero quien asesora la campaña de Andrónico Rodríguez no cobra poco. No cobra poco, es un español que ha trabajado. Pero no paga para que le pongan la encuesta de primero, no paga youtubers para que salgan a decir de que él es bueno. Yo creo que el gasto en campaña tiene que regularse porque o sea, tú tienes que tener, por supuesto, apoyo técnico para la campaña, pero hoy hemos traspasado límites, fronteras de lo racional, donde se está manipulando encuestas, se está manipulando conciencias. Eso es lo que yo creo que es lo que hay que poner, digamos, ahora, hay que develar a la población. Desde mi experiencia octogenaria, no hagas mención de toda una serie de actos delictivos si no los puedes probar. Son aserciones tuyas. No, es lo que está saliendo en redes sociales, Jorge, es lo que está publicado en los medios de comunicación. O sea, uno tiene que estar informado para discutir estos temas, porque yo no es Omar Velasco el que está lo que estás diciendo, Jorge, es que se están comprando conciencias. Lo cual es un delito. No. Hay cohecho. Es lo que está saliendo en los medios. Hay un tema. Si empezamos a quitarle el crédito, salen los medios. Bueno, las encuestas también salen ni encuestas, en los ni medios, ni nada, ¿no es cierto? Y redes sociales. ¿Quieren pasar al comparativo? Vamos al comparativo. Vamos. A ver, hay un cuadro, se ha hecho esto en Abya Yala. Bueno, nosotros lo hemos tomado de... Ahí está, el cuadro de nuestro sitio en Abya Yala, y ahí tenemos un comparativo. A ver, ojalá hayan traído sus lentes, o ven bien, porque sí. Yo soy otra, hablando de generacional, Omar, yo soy otra que ya necesita lentes. A ver, Doria Medina, fíjense, tenemos como referencia El Deber, la encuesta del 16 de ayer, Unitel del 13, hace pocos días, tenemos la encuesta de la Red 1 del 29 de junio, la encuesta de El Deber del 18. Vania, ¿podemos poner un poquito más cerca, por favor, para que lo podamos leer acá los cuatro? Y ahí tenemos, miren, el hilo, Doria Medina, Tuto Quiroga, bueno, Doria Medina, voy rapidito, a ver, 21, 18, 19, 24. Tuto, 20, 18, 16, 22, voy hacia atrás en el tiempo. Andrónico Rodríguez, 8, 11, 13, 14. Manfred Reyes Villa, 10, 8, 8, 9. Rodrigo Paz, 4, 3, 6, 5. Johnny Fernández, 2, 2, 3, 2. NGP 4200. Eduardo del Castillo, le vamos a decir 2 en la primera, 230, 1, 1. Eva Copa 1011. Y ahí me quedaré. Yo, perdón, quiero detenerme en la tercera línea, Andrónico Rodríguez. Miren esto. En El Deber está a 12 puntos y medio de Tuto Quiroga. Tercero, a 12 puntos y medio del segundo. En Unitel está a 6,3. Menos de la mitad. Y en Red 1 está nada más ni nada menos que a 3 puntos. O sea, las diferencias son abismales en estas encuestas. Esto es que en una está a 3 puntos, en otra está a 6,5 y en la otra está a 12, a 13. Prácticamente, 12,5. Acá hay, es decir, o se encuestan a personas diferentes o las encuestas no están obedeciendo a la realidad. Algo pasa, ¿no? Lo dejaremos en duda para no generar... No, yo no quiero poner... A ver, yo no quiero acusar a nadie. Simplemente te estoy diciendo. Me llama mucho la atención ese ítem
en la tercera sí. línea. Las diferencias Ay, son ay. abismales. Claro, no, incluso lo que tú ves es que si tú sumas el bloque popular, digamos, Andrónico Rodríguez, sumas Eva Copa, sumas Eduardo del Castillo, que dicho sea de paso son los más jóvenes digamos, en esta encuesta, lo que tú vas a tener es que todo lo que antes se conocía como masismo, no, digamos, no le alcanza ni siquiera para superar a Tuto Quiroga. Entonces, a mí me llama la atención porque yo creo que estamos frente a un fin de ciclo. Este es el fin del ciclo del más, pero también es el fin del ciclo del antimás. Es decir, que estas narrativas, digamos, de odio, de confrontación que han habido de estos dos polos que han gobernado hace 20 años, es que estamos en un cambio generacional. No quiere decir esto de que, porque el proceso, la construcción del proceso de cambio es un proceso que no depende de un líder, que no depende de una sigla. Es la gente que se autoconvoca y siente que va a defender y va a cuidar lo que ha ganado. Las conquistas sociales no se van a perder en el tiempo. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Yo simplemente voy a decir que no le veo mucho de generacional acá, porque sí tenemos estas caras que yo veo desde que yo era joven, hace mucho tiempo, Omar, y los sigo viendo, pero veo también estos otros jóvenes que están al 10%. Vuelvo al número. Voy a la pausa y enseguida volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, seguimos acá. Usted está viendo nuestros consejos. Tenía la palabra. Jorge tenía la palabra. Sí, yo quería decir que sencillamente es verdad. Primero, que hay un fin de ciclo para una gestión de 20 años. Ese nuevo ciclo que se va a iniciar, no sabemos todavía quién lo va a dirigir. Obviamente el traspaso de experiencia, poder, capacidad de resolver asuntos no es automático. Y los que están entrando como nuevo ciclo potencial tienen que aprender todavía en la política, en la carrera de gestión, en la carrera de gobierno, cuando las cosas son difíciles, no cuando te ha llovido una bonanza que se administró mal, pero fue bonanza y se repartieron toda una serie de cosas para mejorar las condiciones sociales. Pero Jorge, ¿hubo solo bonanza? Ese es un tema que también... No, ha mejorado la situación social, se han hecho muchas cosas, pero se ha derrochado y no se ha hecho una cosa, que es cambiar la matriz productiva de país de toda la historia. Hemos seguido siendo un país primario exportador, extractivista y con una orientación de política económica equivocada. No debe haber sustitución de importaciones, es una locura. Y cuando hablas de activar el campo como un recurso fundamental que puede ser para Bolivia, que convertirse en un gran país agrícola porque tiene el territorio, ¿sabes lo que te dicen? Sí, eso es para beneficiar a la derecha. Bueno, sigamos así. Sigamos buscando a ver si hay un poquito de lo plata, que aquí de está cobre. haciendo falta es un debate sobre Bolivia 2050. ¿Qué imagen de país, qué futuro de país queremos? ¿Cómo se inserta en la comunidad internacional? ¿Qué hace con sus vecinos? ¿Qué hace en el mundo? ¿Cómo administra el estancamiento demográfico y después el decrecimiento por envejecimiento? Esa imagen de país no la ha puesto nadie. Sí. Bolivia 2050 no hay. Quiero ir, si se quedan un ratito más con nosotros, a hablar de esta fecha. Volvamos a la guarida, por favor. Hasta aquí las encuestas. Éxito sería el análisis electoral, éxito sería el presente. Yo quiero hablar del 17 de julio, hace muchos años. Omar, Horst, ¿te dice algo el 17 de julio? ¿Día de la bandera? No. De agosto, perdón. 17 de julio. Es que es muy joven, nosotros sabemos. Horst, 17 de julio. ¿Tampoco? Tampoco. No. Al argentino ni le pregunto. A mí ni me pregunten. Golpe de Estado. El golpe de Estado de Luis García Meza. Claro, de Luis García Mesa. Les invito. Están muy jovencitos, che. No, por supuesto. Yo no había nacido, así que... Entonces, nosotros... Eso fue una de las barbaridades más grandes que hizo, pero
acabó con la dictadura militar, porque fue el último zarpazo que se dio y que viabilizó después a la... Ahí está, Luis García Mesa. Luis García Mesa. a la posibilidad. Mesa, No, el no, no, golpe ese a fue Lidia el Gayler. golpe. ¿Nos das un contexto pequeño, Horst? Mira, el ciclo militar empezó el 4 de noviembre de 1964. Y a partir de ahí hubo una sucesión de gobiernos militares con elecciones, sin elecciones, con entre medio diferentes tendencias dentro de las Fuerzas Armadas, etcétera, pero fueron claramente no democráticas. Las últimas elecciones fueron 78, 79 y 80. La elección más clara fue la del 80. En las tres ganó el MNRI, el MNR de Siles Suazo, pero hubo fraude al extremo de que se tuvo que retirar el propio Banzer, que había puesto a su candidato ahí, Pereda, tuvo que declarar que las elecciones habían sido fraudulentas, se convocó a nuevas elecciones. ¿Qué pasó? Lo más importante, por primera vez en la historia de Bolivia, el bloque campesino entró con representación propia, porque antes los campesinos votaban dentro del espectro de partidos de la derecha, de la bolivianidad. ¿Ya? Y ahí aparecieron los primeros momentos electorales de emergencia autónoma, sin representación intermediada, sino directa. García Mesa hizo un narcogolpe, porque él y su gobierno estaban claramente vinculados con el narcotráfico. Al punto que, como Murillo, su ministro terminó en Estados Unidos. Preso. Preso. Bueno, entonces el golpe fue para evitar que subieran al poder los dos partidos en que se había dividido el MNR, porque no es una primicia del MAS dividirse, el MNR ya se había dividido en dos fuertes fracciones y después en más todavía. Entonces, el deterioro de la economía después del derroche que hizo el gobierno dictatorial, y el narcotráfico también. Entonces los militares decidieron replegarse. Y hubo una sucesión a García Mesa, Torrelio, Vildoso, y Vildoso le entregó el poder a Siles. Esa fue la historia entre 1980 y octubre de 1982. Sí. Y en medio de eso yo quiero hacer hincapié en la violación de los derechos humanos. Con García Mesa hay que hablar de la persecución, de la masacre de la Harrington. Se contarán la masacre de los 8 dirigentes en la calle Harrington. La única que se salvó es Gloria Ardaya, que se había quedado debajo de la cama, pero bueno, los testimonios son terribles. La desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz, sus restos todavía no se han encontrado, y yo creo que es parte de la mala fe y maldad también de no permitir a la familia y al país saber dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que desde lo político y lo intelectual ha marcado una presencia, diría, inédita en la política boliviana, por no hablar del padre Luis Espinal, que ha sido también torturado, desaparecido. Es decir, García Mesa no ha dejado muñeco con cabeza. Luego viene la división del MIR. Manfred, creo. No, ¿no es? El bigote es parecido, pero no es. Pero sí, edecán de García Mesa, ¿no? Eso ya lo sabemos también. Creo que vale la pena recordar esto porque forma parte de nuestra historia, porque nos revela también los riesgos que corremos si no logramos salvarnos juntos. En eso yo le doy la razón a Omar. Si no nos salvamos juntos, no están fuera de peligro los antojos dictatoriales, las persecuciones. Lo hemos visto ya en nuestra historia reciente, lo estamos viendo en el continente. El autoritarismo, la violencia no es cosa del pasado, ¿no? Ni las guerras. La única plataforma sobre la cual podemos coincidir todos es la democracia. Una democracia a secas, con instituciones que cumplan con la igualdad. Pero también liderazgos, ¿no? Porque cualquier persona que venga, que sea presidente, el nuevo presidente, si no tiene un liderazgo se lo van a comer, pero en sandwichitos se lo van a comer.
El liderazgo acá, exagerado lo que lleva pasa al con Milei, caudillismo. si Milei no tuviera la fuerza, la energía que tiene, que es terrible, ya se lo hubieran comido. Bueno. Todos le dijeron, dura 3 meses, lo volteamos, le dijeron todo. No lo han volteado todavía y ya creo que no lo van a voltear, por lo menos por este gobierno, pero si no ha tenido liderazgo, si no tiene un liderazgo similar, cuidado con lo que viene. Hay una tradición en Bolivia que se llama caudillismo y hay una tradición en la sociedad boliviana que se llama corporativismo. Ninguno de los dos es democrático. Tenemos que llevar adelante una transformación en la cultura política, en las relaciones sociales, en la forma de convivir en democracia, lo cual tiene reglas. No es la imposición del poder el que es más fuerte, es el que tiene el respaldo electoral detrás suyo. Y si lo conserva, entonces puede llegar a la próxima elección, pero sin reelección. Sí. Muy cortito para Sí, Omar, completar las claro, ideas. claro. Es que, todos los políticos hacen ajustes, están calculando los ajustes económicos, pero no están calculando los ajustes sociales, los ajustes, políticos que se va a provocar, porque aquí hay dos formas de gobernar en el país. Llegar de forma democrática y después, a través del uso y fuerza de la ley, hacer imposición de las medidas que van a hacer. Ese puede ser un camino de imposición de medidas, o el otro es realmente una cultura del diálogo, pero un diálogo con todos los sectores económicos, no solamente un diálogo con ciertas élites a las cuales se quiera favorecer. O sea, yo soy del camino que creo que si no nos entendemos con todos los bolivianos, pues por supuesto corremos el riesgo no solamente de que la situación económica empeore, sino que entremos en una situación de convulsión social de la cual no vamos a poder salir. Por eso es muy importante que pasadas las elecciones todos los bolivianos nos demos las manos, nos abracemos, nos disculpemos y nos entendamos, y tratemos entre todos de construir una. Pero eso hoy parece Disneylandia, Omar. Mira, yo te voy a enseñar el ejemplo. Ojalá se diera eso, Dios quiera, te escuche, que vayamos a un camino de progreso, de trabajo, de todo, sin olvidar lo social. Nadie quiere olvidar lo social, nadie es intrínsecamente malo. Dice, yo, si agarro el poder, hundo a todos a todo el pueblo popular, es decir, a todo el sector popular. Ese segmento lo quiere hundir. Nadie piensa exactamente Para eso. salir del golpe yo tengo que confesar que si no me mandaba esto, mi amiga Beatriz Suárez, viuda de un líder de la Harrington, de Betina. Cabalmente Betina, si no me mandaba ella, yo pasaba el 17 de julio como mi Chucky del 16. ¿17 de julio de qué año fue? Del 80. 80. Recordemos, a ver si lo pueden poner, 45 años tengo hoy. esta imagen, Sí, ¿no? Que sí. me mandaron. Recordemos 45 años del golpe y lo que vino. Ni perdón ni olvido. Jueves 17 de julio a las 10:30 hay una reunión, seguramente una conmemoración en el frontis de la Federación de Mineros en el Prado. En este momento. Sí, a las en 10:30. este momento. Y yo agradezco, por eso me acordé, y creo que hay que repetir la historia, volverla a leer, ver, hablarla, porque forma parte de nuestro presente, de nuestro Yo creo que afortunadamente a eso no se vuelve más en América Latina. Ajá, no lo sé. Eso, nunca digas nunca. Si no logramos entre bolivianos entendernos, el riesgo es que volvamos a los autoritarismos, y puede ser desde militares, Sí. desde gobiernos que apliquen políticas de facto. En Bolivia hace años ya no conocíamos lo que era un estado de excepción. Cuidado, porque en Ecuador, cuando se levantó la subvención, inmediatamente tuvieron que declarar estado de excepción, convulsión social, muertes, masacres, y tuvieron incluso que cambiar la sede de gobierno a Guayaquil. Entonces, esos son los riesgos de no generar pactos económicos y políticos. Estas imágenes de tanques en la Plaza Murillo se pueden repetir, no en forma de tanques, pero Fuerzas Armadas disparando contra los indígenas por la espalda. Lo hemos vivido el 2019, así que creo que nos quedan lecciones por aprender. Gracias por haberse quedado con nosotros. Esa es la idea, entrar también en otros temas. Jorge Greve, Omar Velasco, un placer como siempre con ustedes. Para eso Movido estamos. por lo menos. ¿Ah? Movido. No, me encanta, esa es la idea. Esa es la idea, ir cruzando opiniones, porque creo además que no hay espacios
en los que se pueda tener todo este tiempo, ¿no? En la televisión los tiempos son muy apurados y a mí me alegra tener esta guarida. Por eso yo no me canso de agradecer a Abya Yala. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Y como queda todavía largo tramo, les doy su copia de la llave para que volvamos a seguir cruzando nuestras ideas. Vamos a la pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, yo voy a estar ocupada el sábado a las 10:30 viendo esa película que usted acá, Eva Perón. Lindo ciclo, recomiendo de verdad. Yo me voy a quitar el cable a este paso y me voy a quedar con las películas de Abya Yala. Eva Perón, pinta bien, esta película. Y recomendar a quienes viajen a Buenos Aires, porque muchísima gente de Bolivia viaja con cierta asiduidad a Buenos Aires, puede ir al museo de Eva Perón. El museo precioso, Muy precioso. Con fotografías, los objetos, esos vestidos maravillosos también que tenía Eva Perón. Fue un ícono, ¿no? Hermoso, hermoso. Pinta toda una época, un personaje increíble como fue Evita. ¿No? Irrepetible, un movimiento como fue el peronismo. Irrepetible. Algunos han querido acercar a Eva Perón con Cristina Kirchner, pero nada que ver, ¿no? Lejos, lejos. Para mí no, nada que ver. Nada que ver, no, nada que ver. ¿Qué bloque, no amigos? Qué bloque que acabamos de tener. Me gustó, con me Horst, gustó. Greve y Omar Velasco. Y Omar Velasco, ideas como distintas. Como diríamos después, se dieron. Se dio, pero no, muy bien, no os dimos, porque con opiniones distintas, ¿no? A mí me gusta así. Vámonos a otros temas. Asiento antes de pasar a No Sean Malos. Quiero presentar Bonnie and Clyde, porque me encanta este cartón. Bonnie and Clyde. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bonnie and Clyde, porque tratamos estos temas que no necesariamente están en los centros de las portadas de los periódicos. Son estos temas que están ahí. Estoy buscando mi chanchullo porque me han enviado también, y yo agradezco estas informaciones que sí son recientes. Se va a reiniciar, en verdad se reinició ayer, Jorge, el juicio contra jesuitas exprovinciales por presunto delito de encubrimiento. Me estoy refiriendo a los delitos de abuso sexual de autoridades eclesiales contra menores de edad. Ramón Alaix Busquet lideraba en la Compañía de Jesús el grupo Palaciego, Rosca de Poder y Encubrimiento, con Marcos Recolons e Ignacio Suñol. Provincial jesuita conoció de una vieja denuncia de abuso sexual del perpetrador serial Alfonso Pedrajas Pica, quien dejó en su diario una serie de testimonios en los que él mismo admitía más de 80 violaciones contra menores. Las contaba, en fin, tremendo. Se asustó y quiso enviarlo a quedarse a España como parte del modus operandi jesuita de la reubicación de violadores, pues anteponían el prestigio de su congregación antes que los derechos humanos de las víctimas y el respeto a la ley. Y Marcos Recolons, en la otra foto, Marcos Recolons de Arquer, quien mantuvo una gran amistad con este pederasta jesuita Pica, provincial jesuita en Bolivia, escaló en su jerarquía y llegó al Vaticano, al círculo del general en Roma, responsable de todo lo que sucedía en América Latina. Sí tenía conocimiento de lo que pasaba en Bolivia y desde allí diseñó la estrategia de encubrimiento de pederastas para América Latina que su congregación sigue con dedicación. Ahí claro, está. A ver, lo que hay que decir para aclarar un poquito es que en lugar de denunciarlos o de separarlos o de expulsarlos, enrocaban, ¿no? Los sacaban de acá, donde habían cometido delitos, y los llevaban a un pueblo en España, por decir algo. Y ese fue un error, porque teniendo ya sentencias de España, los llevaban a América Latina, a Bolivia, a otros países,
Y ahí, sobre todo, en estos ámbitos de menor protección, en el campo, donde hay más discriminación, más pobreza, abusaron de niñas y de niñas indígenas. No podemos sino plantear este tema en Bonnie and Clyde y manifestar la indignación. Esto es imperdonable, pero sobre todo, insisto, no lo hago por anticatólica, vengo de una familia católica, lo hago porque cabalmente, si hay un circuito donde se pregona el amor, donde se habla del amor, de la hermandad, no es la Asociación de Arquitectos, no es la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, es el lugar donde solo puede haber amor. Y que ahí se encubra y se cometan estos delitos, a mí me parece abominable. Pero aparte, si lo que se promueve es el amor, no puede haber delito. Totalmente. Pero aparte, seas católica o no, delito es delito. Es verdad, es verdad. ¿No? Esto está mal. Yo me alegro, y te lo digo la verdad, porque tengo una imagen idílica de Francisco. Me alegro de que... De hecho, él fue muy drástico. Muy drástico, y me alegro que él nunca estuviera asociado a este tipo de cosas, ¿no? Porque su imagen la tengo inmaculada, ojalá que nunca se me caiga. Hablando de Francisco, habrá que ver qué hace el Papa, el sucesor de Francisco, este Papa que se dice ha sido cercano a Francisco, de nacimiento norteamericano, pero ha obtenido la nacionalidad peruana, así que está muy vinculado al continente, Estados Unidos, América Latina, aunque obviamente tiene lazos muy fuertes con otros continentes, de lo contrario no habría sido considerado para esta función. No, es que para esta función suprema en la Iglesia, claro, ¿no? Para esta función suprema, un poco lo manijeó, como decimos nosotros, Francisco. Él lo postuló, lo promovió. Así que Francisco lo conocería muy bien, ¿no? Sí. Todavía no sabemos bien cuál es, digamos, la impronta de este Hay dos Papa. temas más, porque hoy sí que no quiero quedarme sin No Sean Malos, porque hay mucho que Jorge tiene que apuntar en No Sean Malos, pero yo tengo dos temitas, lo hago rapidito. Jorge, hay una sexta filtración, vuelvo a la política, que confirma la operación, dice este medio, para proscribir a Evo Morales, el gobierno de Arce bajo fuego. Les leo la primera parte. Los chats filtrados desde el celular del ex ministro, estamos hablando del ex ministro Siles, revelan que él articulaba directamente con el presidente del Consejo de la Magistratura, y ahí estamos viendo un chat que por supuesto no lo doy por prueba, ni tengo yo por qué dar porque no soy juez, pero hay esta referencia que no es poca cosa, por lo menos en términos periodísticos. Los chats filtrados desde el celular del exministro revelan que Siles articulaba directamente con el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, para sancionar a los llamados jueces evistas, entre comillas, y asegurarse el control del aparato judicial antes y después del proceso. Comillas, necesito una sanción para los jueces evistas y que los identifique por la lista que le dejé en su oficina, ordena Siles en un mensaje fechado el 11 de junio. Baptista responde 2 días después en este chat. Ministro, no puedo ejecutar lo que me solicita por las observaciones del doctor Spencer, pero por mi parte sabe que tiene todo mi respaldo y mi lealtad, dice en este chat. Estamos hablando de este medio, Negocios y Política, que como página está, uno se va a economía, a judiciales, y obviamente están las notas ahí. ¿Qué prestigio, qué credibilidad da al medio? Eso obviamente ya depende de la persona, pero esto es lo que dice. Pero ahí aparece el número de teléfono. Hay un número de teléfono, sí. Claro, y ese número de teléfono tiene que responder a alguien, ¿no? Bueno, ahí está este tema que creo que forma parte también de este descalabro, ¿no? Dentro del ámbito judicial que involucra al ministro de Justicia, que hoy no goza de libertad. Ha intentado salir no voy a decir de la cárcel, de la clínica donde se encuentra, porque se ha enfrentado a delicados problemas de salud, y sus abogados han intentado que no ingrese a prisión. Esto se ha denegado y él está ahí y no está solo, ¿no? Creo que forma parte de esta espiral de corrupción que sabemos que tiene elementos sólidos, ¿no? Habrá que ver qué dice la justicia.
complicado porque está la justicia en sí misma implicada. ¿A qué te huele todo esto? ¿Qué percepción tienes, Jorge? No, yo creo que la justicia ha estado al servicio del gobierno cuando todos sabemos que tiene que ser un poder independiente. Sí. Y no quedó demostrado que lo fuera durante este gobierno de Luis Arce, lamentablemente. Si vos tenés la justicia en un bolsillito, podés gobernar, bueno, judicialmente, ¿no? Podés hacer lo que quieras en un país, pero la justicia tiene que ser independiente. Los paseños y paseñas hicimos lo que quisimos ayer, porque era 16 de julio. De hecho, Vania, Zurita y Aislinn Jalró se fueron a la verbena, encantadas de la vida, y disfrutaron de la verbena. Tengo una notita, ¿la tenemos lista? A ver, vamos a ver qué han hecho. Bueno, esto fue lo que vivieron nuestras colegas claro, en la esto verbena. en la verbena, pero después tuvo la gala. Sí. La gala fue ayer a mediodía en el mirador que dice La Paz. ¿Tenemos alguna imagen? Sí, lindo el mirador. Yo fui por primera vez. ¿Tenemos alguna fotografía por ahí? A ver, Aislinn, si la podemos... No quiero decir, yo te lo dije, pero siempre me gustó eso de colocar esas letras, tipo Hollywood. A mí la idea me cayó bomba porque en plena crisis yo dije, ¿por qué hacen un letrero? Pero ahí tenemos algunas imágenes. Está el alcalde de La Paz en su discurso, han hecho reconocimientos. Que fue muy bueno. A una serie, sí, de trayectorias, paseños. Hubo intercambio de regalos, un cóctel ahí en ese mirador. Muy interesante, estuvo también bien pintado por la música, lindo lugar. Iván Arias dijo, las letras de Hollywood son más que las que dicen La Paz, tienen un poquito más de letras, pero estas, las de Hollywood tienen 10 metros y estas tienen 15 de altura. Sí. Son hermosas, ¿sabés lo que creo? Que esto se va a convertir en un polo de atracción turística para la gente que visite La Paz, ¿no? Además dijo, el próximo alcalde ya le va a poner lo que sigue a La Paz, que es un ya que tenemos los paseños, así en el letrero. Y para que haya más letras. Y yo creo que cuando él dice el próximo alcalde, también está pensando en él, porque yo no descarto de que vaya a repostular, que se vaya a la reelección. Bueno, quería comentar lo de Francia, pero yo lo voy a dejar para mañana porque se vivió una fiesta en Francia y quiero ir a No Sean Malos, por lo menos unos titulares del fútbol. No sean malos, vamos al cartón. Bueno, para decir, es decir, a manera de balance, terminó el campeonato mundial, Chelsea de Inglaterra fue el campeón. Hay un montón de cositas para decir, pequeños tips para decir, pero que son muy interesantes. Yo creo que es un antes y un después en la historia del fútbol. Nace el Mundial de Clubes realmente como campeonato mundial. Y bajo dudas. Bajo dudas. Había muchas dudas al principio, ahora quedó definitivamente confirmado que es un éxito. A todo el mundo le gustó. Y si vos preguntás a un amigo que te encontrás y decís, ¿qué te gustó el Mundial? Me encantó, qué lindo. Yo me miré todos los partidos. Yo haría una encuesta, ¿no? Para estar seguro. Habría que hacer una encuesta, pero te digo, gustó mucho el campeonato, fue un impacto económico, el fútbol fue muy bonito, el fútbol que se vieron partidos sensacionales y por primera vez se confrontaron los 6 continentes futbolísticos. Es decir, ya sabemos que Oceanía es menos que Europa, eso lo sabíamos todos, ¿no? Pero bueno, había que confrontar dentro de un mismo campeonato y
la revelación que ha sido esto es que Europa sí sigue siendo predominante, tiene el fútbol más importante porque a nivel de clubes, porque contrata a todos los mejores jugadores. Claro. ¿No? Entonces, con plata, contrata a buenos jugadores y tiene buen equipo. Es un tema de plata también, ¿no? Es un tema, en selección no. Vos llamás a todos los jugadores que tengan la misma nacionalidad y juegan en tu país. Pero acá, en este Mundial de Clubes, es un tema de plata. Claro, a nivel de clubes, es la diferencia entre clubes y selecciones. Vos no necesitas dinero para armar una gran selección. Los jugadores que son elegibles por tu país, los llamás, los convocás. En el caso de los clubes, no, tenés que tener dinero. Tenés que tener dinero, y los que tienen mayor cantidad de dinero son los europeos. Entonces, no hay duda de que los europeos, tanto es así que la final fue europea, Chelsea frente al Paris Saint-Germain. Pero se acercaron los demás, se acercaron mucho, ¿no? Sobre todo los clubes brasileños estuvieron ahí. Uno llegó a la semifinal, que es el Fluminense, pudieron haber avanzado hasta una final. Equipo de nuestro embajador de Brasil. Que lo queremos mucho, el embajador de Brasil, es su equipo, lo disfrutó y pudo haber llegado un poquito más lejos. Pero vos fíjate lo que pasa. En la semifinal juega el Fluminense con el Chelsea y el Chelsea le gana 2-0 a Fluminense con 2 goles de João Pedro, que era ¿de qué equipo? De Fluminense. Entonces, ahí sí la plata hace todo. Pero, y ahí no se festejan algunos goles, ¿no? Y no, hay goles que no, el mismo João Pedro no lo festejó, hizo así, le daba no sé qué. Perdón. Era su club de origen, Sí. donde nació, Sí. donde empezó a jugar de chiquito. Entonces, bueno, hay muchas cosas para comentar más. Sí. Fue muy Mira, lindo el nuestro Mundial. minibús ya está llegando. Te digo dos Nuestro cositas, minibús ya está dos llegando. cositas sueltas. A ver. La FIFA quedó tan encantada con el Mundial que no solamente el Mundial se va a perpetuar, están pensando en hacerlo cada 2 años. Ya hay 5 países que se han anotado en la lista para hacer el próximo Mundial. Brasil, que fue el primero que lo pidió. España, ¿por qué? Porque España ahora organiza el campeonato del 2030. Entonces quiere aprovechar toda la infraestructura para hacer 2 campeonatos en lugar de 1. Sí. Y después están Qatar, Marruecos y el propio Estados Unidos, que como le fue bárbaro y el presidente Trump quedó encantado, dijo, quiero que se haga de nuevo acá. Y yo lo único que lamento es que Paris Saint-Germain no lo haya ganado. Mira, ya está llegando. Complejo, complejo. Chau, chau, chau. Ahí llega el minibús. Complejo, complejo. Chicana.